En el siguiente vídeo, para la asignatura de Enfermería en Emergencias y Catástrofes, se tratará el tema de atención de enfermería al paciente quemado. Profesor, Carlos Blanco. Alumnas, María Cava García e Irene López Casero. Definición de quemadura. Lesiones producidas a nivel tisular, debido a la acción de diversos agentes como, agentes físicos, agentes químicos y biológicos. Todos ellos pueden provocar una destrucción de los tegumentos. La desnaturalización del tejido afectado dependerá de la gravedad, profundidad y extensión. Etiología. Las causas que pueden producir estas quemaduras pueden ser por sustancias químicas, incendios en edificios, electricidad, gases, vapor, rayos solares, gases inflamables, calor, etc. Existen diferentes tipos. En primer lugar están las quemaduras térmicas. Pueden ser originadas por contacto de la piel con líquidos hirvientes, metales calientes, vapor, fuego directo, o bajas temperaturas, lo que provoca la muerte celular o la carbonización de los tejidos. Actuación. En primer lugar, autoprotección. En segundo lugar, retirar a la víctima del agente causante de la quemadura lo antes posible. Atención. Si la quemadura es producida por una llama, debemos hacer rodar al paciente por el suelo, evitar que corra y sofocar la llama con mantas o abrigos. En segundo lugar están las quemaduras radiactivas. Exposición prolongada a radiaciones ultravioleta del sol u otras como rayos X y gamma. En tercer lugar están las quemaduras químicas, se trata de sustancias ácidas, alcalinas, disolventes o detergentes. Es decir, corrosivos en general, que al contacto con la piel producen una quemadura. Las quemaduras eléctricas, corriente que al pasar por el cuerpo puede originar quemaduras. Actuación. En primer lugar, identificar y desconectar la corriente. En segundo lugar, retirar al paciente del contacto eléctrico con el material no conductor. Clasificación de quemaduras según su grado. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. La exposición al calor extremo, la irradiación, las descargas eléctricas o algunos agentes químicos puede quemar la piel y causar dolor, ampollas y, en los casos más graves, daños irreversibles. La epidermis es la capa más superficial de la piel y la dermis la capa media, con el tejido subcutáneo debajo de esta. Las quemaduras se clasifican por grados, primer grado, segundo grado y tercer grado, según la cantidad y la profundidad del tejido dañado. Una quemadura de primer grado daña la epidermis y las consecuencias son dolor, enrojecimiento y un poco de hinchazón. En general, este tipo de quemadura se cura sin dejar cicatriz. Una quemadura de segundo grado daña la epidermis y la dermis y normalmente también da dolor, enrojecimiento y ampollas. Las quemaduras de tercer grado son las más graves, ya que el daño se extiende más allá de las capas superiores de la piel hasta el tejido subcutáneo, con la destrucción de nervios, vasos sanguíneos y otros componentes dérmicos como consecuencia. Las quemaduras grandes de tercer grado pueden ser fatales, debido a que el riesgo de infección es sumamente alto. De hecho, las infecciones bacterianas constituyen la causa principal de muerte en las víctimas de quemaduras. Quemaduras de primer grado. Son causadas por una fuente de calor de intensidad baja, o por una exposición muy corta, pero de mayor intensidad. Solo se ve afectada la epidermis, por ello, son menos graves. Los síntomas pueden ser eritema, sequedad, hinchazón, prurito y dolor, sobre todo al tocar la piel, que dura entre 48 y 72 horas y luego disminuye. No aparecen ampollas. Quemaduras de segundo grado. Se originan cuando el tiempo de exposición es mayor, afectando a las dos primeras capas de la piel, con una destrucción de la epidermis y extendiéndose a la dermis con una profundidad variable. Dentro de las quemaduras de segundo grado hay dos tipos. Las quemaduras de segundo grado superficial, afectan a la epidermis y a la capa más superficial de la dermis. Las quemaduras de segundo grado profundas,
son las que afectan a la epidermis y a los 2/3 más profundos de la dermis. Los síntomas son iguales a las quemaduras de primer grado, añadiendo: pérdida posible de piel y sensibilidad al aire. Ampollas. Si la ampolla es muy grande, escaldadura, y se rompe, hay más riesgo de infección. Quemaduras de tercer grado. Aparecen como consecuencia de una larga exposición a altas temperaturas. Producen daños muy graves, destruyendo la dermis y extendiéndose hasta tejido más profundos como huesos, músculos y tendones. Las terminaciones nerviosas son destruidas, por lo que se perderá la sensibilidad en dicha zona. En las quemaduras de tercer grado se eliminan las capas de la piel, esta aparece seca con apariencia de escara chamuscada, o con manchas blancas, negras o café. Dichas quemaduras de tercer grado son indoloras, debido a la pérdida de nervios. El dolor proviene de las zonas colindantes donde la quemadura alcanzó únicamente el primer o segundo grado, no se regeneran, por lo que requieren cirugía. Localización de las quemaduras. Hay regiones corporales en las que, por su trascendencia, ya sea funcional o estética, las quemaduras pueden comportar serios riesgos inmediatos o diferidos. Estas zonas son: la cara, manos y pies, genitales y perineo. Alrededor de los orificios naturales y zonas de flexión de articulaciones. Las quemaduras faciales son peligrosas por el riesgo de afectación respiratoria, lesiones oculares o secuelas estéticas. Las quemaduras de las manos y pies, sobre todo en los dedos, son más peligrosas, por el riesgo de la pérdida funcional de los movimientos digitales. Las quemaduras de los genitales y perineo, provocan una pérdida de la función de esfínteres y de la función sexual. También se pueden encontrar alrededor de los orificios naturales, ya que pueden alterar su forma y función, debido a las cicatrices. De igual modo, las quemaduras pueden aparecer en las articulaciones y zonas de flexión, debido al riesgo de compresión vascular y nerviosa. Para el cálculo de la extensión de la superficie corporal quemada existen diversos esquemas, aunque el más utilizado es la regla de los 9 de Wallace. Para el cálculo se dividen las diferentes zonas del cuerpo en regiones corporales, cada parte equivale al 9% o un múltiplo de 9. Los porcentajes varían dependiendo de si la víctima es un adulto o niño. La principal diferencia entre el adulto y el niño es el porcentaje de la zona de la cabeza, ya que en el adulto equivale a un 9% y en el niño a un 18%. Es muy importante valorar correctamente la extensión de la quemadura, ya que de su resultado final depende el volumen total de líquidos calculados para las primeras 24 horas. Un error en su valoración puede ocasionar una sobrehidratación o falta de volumen. Utilizamos la regla de los 9, que consiste en dividir el 100% de la piel de todo el cuerpo en porciones del 9% o múltiplos del 9. Cabeza 9%, torso 18%, espalda 18%, miembro superior 9%, miembro inferior 18%, genitales 1%. A modo más práctico, se puede utilizar como unidad de medida la palma de la mano de la víctima, que equivale al 1% de su superficie corporal. Protocolo de actuación ante una quemadura de primer grado y segundo grado superficial. ¿Qué hacer? En primer lugar, autoprotección. En segundo lugar, retirar a la víctima del agente causante. En tercer lugar, dejar correr agua fría sobre el área de la quemadura, o sumergir la zona en agua fría inmediatamente para evitar en lo posible la aparición de ampollas. En cuarto lugar, secar sin frotar. En quinto lugar, la hidratación de la zona o zonas afectadas, con crema hidratante natural, si no se va a trasladar a centro sanitario. En sexto lugar, proteger la quemadura de presiones o fricciones. Si se quema por contacto con una superficie caliente, con vapor o por una salpicadura, es fundamental detener el avance del daño enfriando rápidamente la zona quemada. Manténgala bajo un chorro de agua fresca unos 20 minutos, ya se trate de la piel o de los ojos. Si la quemadura es grande y mientras obtiene ayuda médica, cúbrala con un paño limpio y humedecido que no suelte pelusas. Si la zona quemada estaba cubierta por ropa, retire esta con delicadeza, salvo que tenga la mínima sospecha de que está adherida a la piel. Retire también cuidadosamente relojes, pulseras y cualquier cosa que pueda oprimir la zona.
Nunca aplique hielo, aceite, pasta de dientes u otros remedios caseros. ¿Qué no hacer? No aplicar hielo, cremas, aceites, etc. No tocar las ampollas o la zona afectada. No retirar de inmediato la ropa que está pegada en la quemadura. No aplicar ningún tipo de medicamento. Protocolo de actuación ante un paciente gran quemado. Se considera gran quemado a todo enfermo que presenta más de un 20% de superficie corporal quemada. Presenta quemaduras que afectan a cara y o cuello. Presenta quemaduras por inhalación. Posee traumatismos asociados. O si se producen quemaduras en pacientes con enfermedades de base graves. El protocolo de actuación ante un paciente quemado crítico se basa en la intervención en dos escenarios distintos, el lugar del accidente y el hospital donde será trasladado posteriormente. Las medidas básicas a aplicar en el lugar del accidente son las siguientes. Autoprotección. Proteger el lugar del accidente. Apagar el fuego de la persona que arde. Evitar que corra. Retirar la ropa no adherida y anillos, en caso de que sea posible y necesario. Después de aplicar las medidas básicas, de inmediato se llevan a cabo las maniobras de primeros auxilios esenciales, ABCD. A. Vía aérea e inmovilización cervical. B. Respiración y ventilación. C. Circulación, frecuencia cardíaca y pulso. D. Evaluación neurológica. A. Apertura de vía aérea e inmovilización cervical. Buscar quemaduras en lengua, labios y zona gingival. En caso de quemado por inhalación, humo, tóxicos respirados, junto con el aumento de temperatura en la mucosa respiratoria, puede producir una obstrucción supraglótica. Si la vía aérea es no permeable, se debe proceder a la intubación precoz. Ensure that the equipment is prepared and check that the laryngoscope is working and the cuff on the tube inflates and deflates properly. Pre-oxygenate the patient with bag and mask ventilation for up to 1 minute before attempting to intubate. Standing behind the patient with the head in the sniffing the morning air position, with the left hand, insert the curved blade of the laryngoscope into the mouth over the right side of the tongue, displacing it to the left and upwards. Advance the laryngoscope slightly until the tip of the epiglottis can be seen posterior to the back of the tongue. Advance the tip of the laryngoscope blade into the vallecula between the epiglottis and the tongue. With the handle of the laryngoscope pointing away from you at 45 degrees, lift upwards and away to lift up the tongue and epiglottis to display the vocal cords and the laryngeal opening. With the right hand, insert the endotracheal tube from the right-hand side of the mouth directly between the cords and into the trachea until the cuff passes through the cords. The markings on the tube at the incisors will show between 21 and 24 centimeters in the average-sized adult when the tube is in position. Remove the laryngoscope and inflate the cuff with approximately 15 mL of air to prevent air leaking during ventilation. Attach the tube to the bag and valve apparatus and ventilate the patient with the oxygen flow on 12 to 15 liters per minute. Confirm the position of the tube by auscultating over the apices of the lungs, the axillae and the stomach. If it is not in the correct position, deflate the cuff and remove the tube. Resort back to bag and mask ventilation and repeat the intubation process from the beginning. If the tube is in too far, the right lung will be ventilated only via the right main bronchus. If this occurs, deflate the cuff and withdraw the tube 2 to 3 centimeters. Re-inflate the cuff and recheck the position. When the tube is in the correct position, tie it in place with cotton tape and attach the tube to the ventilating apparatus and ventilate the patient. B. Respiración y ventilación. Debemos examinar tórax y ruidos respiratorios usando un fonendoscopio. Si hay sospecha de intoxicación con monóxido de carbono o si hay quemaduras en vía aérea, debemos iniciar oxigenoterapia, como se usa el cianokit. El kit está compuesto por 2 viales de 2,5 gramos cada uno, ambos se diluyen en 100 mililitros de suero salino al 0,9%, es decir en total se usan 5 gramos de producto.
Se administra por vía intravenosa durante 15 minutos, y actúa disminuyendo los niveles de cianuro en el organismo. Para el uso del cianokit existen una serie de criterios que deben cumplirse en el paciente. Bradipnea, menos de 12 respiraciones por minuto. Parada respiratoria o cardiorrespiratoria. Shock. Hipotensión. C. Circulación, frecuencia cardíaca y pulso. Si el paciente presenta parada cardiorrespiratoria, debemos iniciar las maniobras de reanimación cardiorrespiratorias correspondientes. Si notamos la presencia de pulso, debemos valorar la perfusión periférica y observar y detectar posibles hemorragias. D. Evaluación neurológica, donde se valora el nivel de conciencia del paciente. Principalmente se usa la escala de Glasgow. Esta escala está compuesta por 3 ítems. Respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. El valor más bajo que puede obtenerse es de 3 puntos y significaría que la persona se encuentra en un estado de coma profundo. El valor más alto es 15, si el paciente obtiene este valor significa que su estado neurológico es normal. Tras evaluar las medidas básicas, se procederá a canalizar una vía venosa periférica lo antes posible, para el inicio de fluidoterapia, Ringer lactato 500 ml/hora. Excepto en quemaduras químicas, no está indicado el enfriamiento o la irrigación con abundante suero o agua en pacientes grandes quemados, debido al riesgo de hipotermia. Se considera hipotermia cuando la temperatura corporal baja de los 35 grados centígrados. Seguidamente, cubrir con sábanas o ropas limpias. Además, si fuera necesario, cubrir al paciente con una manta isotérmica para preservar la temperatura corporal, ya que en grandes quemados se producen grandes pérdidas de calor. Monitorización de signos vitales. Trasladar al paciente al hospital en decúbito supino o posición lateral de seguridad. Reevaluar a la víctima durante el traslado. Hay una serie de actuaciones que no deben hacerse en el lugar del accidente. No perder el tiempo en valorar de forma precisa la superficie quemada. No desbridar la quemadura. No aplicar antisépticos sobre la quemadura. No administrar nada por vía oral. No retirar ropas adheridas a la piel. Se debe recortar la ropa, en caso de que sea necesario. Cuando el paciente ingresa en el hospital es de gran importancia incluir estas preguntas. ¿Cuándo se quemó? ¿Con qué se quemó? ¿Cuánto tiempo estuvo expuesto al agente causal? ¿Qué enfermedades asociadas padece? Asimismo, se deben aplicar una serie de medidas básicas cuando el paciente es trasladado al hospital. Asegurar 2 vías venosas periféricas, preferentemente sobre superficie no quemada. Colocación de sonda vesical y sonda nasogástrica. Se debe llevar un control horario de la eliminación urinaria, para evaluar la hidratación del paciente. Evaluación y clasificación de la quemadura. Cálculo de extensión de la superficie corporal quemada. Reposición de líquidos por vía parenteral, solución de Ringer lactato. Monitoreo clínico cada hora, durante las primeras 24 horas. Se evaluará, nivel de conciencia, frecuencia cardíaca, pulso, presión arterial, temperatura, peso y diuresis. En cuanto a los medicamentos pautados, se recomienda el uso de derivados mórficos como fentanilo, para sedar al paciente y así calmar la angustia y el dolor. Antiácidos para prevenir úlceras y sangrado por estrés. Profilaxis con antitoxina tetánica, si el paciente no ha sido inmunizado. Y por último, ácido ascórbico, ya que se ha demostrado que reduce el edema tisular, los requerimientos de líquidos y el deterioro respiratorio. La cura de las quemaduras en un paciente gran quemado se realiza bajo anestesia general, con irrigación abundante de suero o lavados con jabón neutro. En los hospitales que tienen unidad de quemados poseen bañeras especiales para realizar las curas de las heridas. Está lesionado el miembro inferior. Como se dan cuenta, una vez que se retira el material contaminado del área de cura, se procede a abrir la ponchera y colocarse el material que se va a usar para las respectivas curas. En zonas especiales como cara, cuello, manos, genitales y pies se puede aplicar sulfadiazina de plata. También se pueden utilizar apósitos biológicos como duoderm, o alginato de calcio. Una vez finalizada la cura se debe colocar al paciente sobre ropa estéril.
En cuanto al tratamiento quirúrgico, se distinguen 3 tipos de tratamiento postquemadura: desbridamiento, escarectomía, escisión y cobertura. Con el desbridamiento se elimina el tejido necrosado. La escarectomía se utiliza en quemaduras circunferenciales de tronco y extremidades para evitar el síndrome compartimental. Por último, la escisión y cobertura consiste en eliminar la quemadura y cubrir la zona con autoinjertos de piel del enfermo no quemada o con injertos artificiales. Existen una serie de complicaciones. En primer lugar están las complicaciones locales tales como infección, complicación más frecuente e importante. La piel quemada permite la proliferación de gérmenes además de facilitar su penetración. Sobreinfección, complica y prolonga el proceso de cicatrización, como el queloide, que puede dar lugar a retracciones de la piel con complicaciones mecánicas si están próximas a una articulación. En segundo lugar están las complicaciones sistémicas tales como el shock. Inicialmente shock hipovolémico, producido por una pérdida grave de sangre y líquido, principalmente a través de las quemaduras. Posteriormente shock séptico, la pseudomona es el germen más frecuente. Otra complicación sistémica es la hipotermia, descenso de la temperatura corporal por debajo de 35 grados. Debemos tener especial cuidado a la hora de lavar o irrigar las quemaduras con agua fría o suero, ya que en pacientes quemados se producen grandes pérdidas de calor y esta técnica disminuye aún más la temperatura corporal. Entre las complicaciones sistémicas también se encuentran úlceras gástricas y duodenales, como consecuencia de la hipoxia por reducción de la volemia y el estrés que sufren los pacientes. Úlcera de Curlin y hemorragia digestiva. Fracaso renal. Fallo multiorgánico, es una de las principales causas de mortalidad en pacientes quemados. Otras, bronquitis y neumonías, hileo intestinal, alteraciones inmunológicas y úlceras por presión. ¿Cómo prevenir la aparición de una quemadura? La prevención de las quemaduras sigue siendo la mejor forma de tratarlas, aunque suene irónico, evitarle a un individuo una quemadura supone protegerlo de una experiencia humana desagradable. Para dicha prevención tener cuidado con sustancias químicas, fuegos artificiales, radiación solar, electricidad, objetos calientes, líquidos calientes, fuegos directos, etc. Para conseguir una buena prevención se deben de seguir una serie de medidas como colocar productos de limpieza en estanterías altas, fuera del alcance de los niños. Vigilar ollas a presión y demás utensilios de cocinar. Usar ropa adecuada para cocinar. Colocar hacia adentro el mango de cazos y sartenes. Revisar la instalación eléctrica, proteger con tapas los enchufes sobre todo si hay niños alrededor, y usar botas aislantes al comprobar si hay paso de corriente al manipular cables. Ponerse ropa adecuada al montar en moto. Usar protección solar. Fin. Gracias por su atención.